le damos la bienvenida a esta charla en la cual vamos a abordar la forma farmacéutica y la influencia que tiene a través de la eficacia, de la biodisponibilidad, absorción y metabolismo. Esta exposición está a cargo de Valentina Gómez, quien les habla, Mateo Agudelo, y nuestro maestrante a cargo, el doctor Andrés Díaz. Mateo, dame un momento antes de empezar. Vale. Sí, entonces, primero que todo, buenas noches a todos. Mi nombre es Tatiana Rojas, soy la directora de redes del CEF de Uso Seguro y Efectivo de Medicamentos de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Como bien lo estaba diciendo mi compañero, quiero que todos sean bienvenidos a nuestro primer conversatorio como CEF. Este va a estar enfocado en el impacto de la alteración de la forma farmacéutica en la eficacia terapéutica. Vamos a hablar sobre las posibles consideraciones de la biodisponibilidad, de la absorción y del metabolismo de cada uno de esos medicamentos. Y vamos a explorar esas repercusiones que tiene el alterar la forma farmacéutica de un medicamento y cómo este puede afectar la entrega del medicamento a su sitio de acción. De esta forma, cómo nos va a afectar los posibles resultados clínicos. Si durante el conversatorio alguno de ustedes tiene una pregunta, estas se van a realizar al final del conversatorio a los expositores y con ayuda de nuestro tutor y maestrante, el doctor Andrés Díaz. Sean todos bienvenidos y de esta forma damos inicio a nuestro primer conversatorio y muchas gracias por la asistencia. Muy bien, para recordar algunos conceptos básicos vamos a hablar un poquito de farmacocinética. Entonces, ¿qué es la absorción de un medicamento? La absorción es el paso del fármaco hacia el torrente circulatorio, es el proceso por el cual atraviesa la barrera epitelial intestinal. Como segundo, tenemos el metabolismo. El metabolismo comprende todos los procesos enzimáticos que ocurren en el hígado para transformar el fármaco. Y también la biodisponibilidad, la cual es la proporción del fármaco que llega a la circulación central. Se expresa como porcentaje en función al tiempo. Listo. Entonces ahora vamos a ahondar sobre las formas farmacéuticas en sí, o sea, lo que conocemos como los medicamentos. Entonces, siguiente. Entonces, entendemos formas farmacéuticas como la presentación física o la disposición en que se adaptan los principios activos y excipientes para construir un medicamento. Es decir, vamos por partes. Un principio activo es aquella sustancia que es químicamente activa, es aquella que produce el efecto terapéutico. Sin embargo, esta no puede funcionar sola, entonces funciona con los excipientes, que es aquella sustancia inerte que es utilizada para dar forma, estabilidad y facilitar la administración. Entonces, acá lo que vemos en la imagen está el principio activo y el excipiente, y esto es lo que nos da en sí el medicamento. Como posibles efectos de formas farmacéuticas tenemos varios. Tenemos las suspensiones. Las suspensiones son mezclas líquidas que son formadas a partir de la dispersión de una partícula en un vehículo acuoso. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente es un polvo muy fino al que se le aplica agua para formar un medicamento. Como ejemplos tenemos al metronidazol y la amoxicilina clavulonato. También tenemos soluciones que son mezclas homogéneas que se generan por la disolución del fármaco en agua. Entonces tenemos de uso externo y de uso interno. De uso externo tenemos las gotas, o que se aplican muchas veces en la superficie del cuerpo o en áreas específicas, como para heridas, quemaduras o para la irrigación de los ojos. Un ejemplo de esto es el agua oxigenada. O de uso interno, que son aquellas que usamos dentro del cuerpo, ya sea oralmente o por vía parenteral. Otra clasificación que tenemos son las soluciones isotónicas, que es el suero fisiológico que conocemos, la solución salina, hipotónicas como el agua destilada, o las hipertónicas como la dextrosa al 10%. Bueno, una de las formas más comunes a la que nosotros estamos expuestos son las tabletas. Las tabletas son una mezcla de polvos que son sometidos a una gran presión por una máquina que se llama tabletadora. Tienen bordes muy bien definidos y una superficie que es áspera al tacto. Pueden presentar diversas formas y tamaños y también pueden ser ranuradas en caso de que se quieran fraccionar. Me quiero adelantar un poco de los ejemplos que nosotros vamos a poner a continuación. Y es que es muy importante mencionar que cuando nosotros tenemos una tableta y esa tableta viene ranurada, ¿eso qué quiere decir? Si una tableta viene ranurada, quiere decir que cuando nosotros la fragmentamos, el 50% de la concentración del fármaco se encuentra en cada uno de la ranura.
Entonces, esto sirve para muchos pacientes que pues, quieran tomar una dosis menor. ¿Listo? Sin embargo, hay que mencionar que hay tabletas que no vienen ranuradas. Estas tabletas que no vienen ranuradas no se pueden fraccionar. ¿Por qué no se pueden fraccionar? Porque a ti la casa farmacéutica no te asegura que el 50% del medicamento se encuentre en esa mitad, ¿sí? Ahora, tenemos dos tipos de tabletas. Tenemos las tabletas de liberación inmediata y tenemos tabletas de liberación modificada, que a su vez se dividen en dos. Están las de liberación retardada y están las de liberación controlada. Las de liberación retardada o con cubierta entérica permiten que la tableta se absorba y se libere en un determinado momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que se va a absorber progresivamente, se va a absorber muy lentamente para alcanzar un efecto terapéutico a lo largo del tiempo, a diferencia de una tableta de liberación inmediata donde la absorción es inmediata para un efecto inmediato. Y también tenemos la liberación controlada. La liberación controlada es cuando el principio activo se libera gradualmente y prolonga el efecto terapéutico. Entonces, para hablar de las tabletas de liberación modificada, tenemos de cubierta entérica y de liberación controlada. La cubierta entérica básicamente está hecha de comprimidos que están recubiertos con materiales que son insolubles en fluidos gástricos, que son solubles y son solubles en fluidos alcalinos. ¿Qué quiere decir esto? Que como resiste el pH, resiste los fluidos gástricos, cuando nosotros consumimos una tableta de cubierta entérica va a durar mucho tiempo en el estómago, ¿sí? Pues no se va a degradar, como es resistente al ácido, esta tableta no se va a degradar, se va a degradar muy, muy, muy lentamente para darnos un efecto terapéutico mayor. Y la liberación controlada son principios activos que están formulados en gránulos y están cubiertos por una sustancia cerosa. Esto lo que nos permite a nosotros es reducir las fluctuaciones de los niveles plasmáticos del fármaco. Entonces, las cubiertas, como mencioné anteriormente, van a abrazar el fármaco, recubren al fármaco y están diseñadas para poder ingerirlas y para que se disuelvan lentamente en nuestro estómago para alcanzar periodos terapéuticos más largos. Y de nuevo menciono, estas tabletas, sobre todo las de cubierta entérica o cubierta controlada, a no ser de que haya indicación, a no ser de que vengan ranuradas, no deben fraccionarse o triturarse. ¿Por qué no se deben fraccionar o por qué no se deben triturar? Porque cuando tú fraccionas la tableta o trituras la tableta, dañas estos dos mecanismos. Y cuando dañas estos dos mecanismos, pueden pasar dos cosas. Podemos tener ineficacia terapéutica, podemos tener fallo terapéutico y también podemos generar toxicidad. Claro, ahora el mecanismo de acción no se me va a liberar gradualmente. Ahora se me va a liberar de una manera muy, muy, muy rápida y me puede generar toxicidad. ¿Sí? Un posible ejemplo es, digamos, un losartán con cubierta entérica. Si yo consumo un losartán de cubierta entérica, pues perfecto, porque voy a tener un efecto antihipertensivo durante mucho tiempo, durante aproximadamente 24 horas. ¿Sí? Si yo trituro un losartán, si yo parto un losartán de cubierta entérica, lo que voy a lograr es dañar los sistemas de liberación y esto me va a generar que se absorba muy rápido, me genere una posible hipotensión y después no estar cubierto el resto del día. ¿Qué quiere decir con esto? Que no va a tener efecto antihipertensivo durante todo el día. Entonces, voy a tener toxicidad y voy a tener falla terapéutica. Acá les traigo una tabla que nos da las fluctuaciones de los distintos fármacos con cubiertas a través, en nuestra sangre, la concentración, la biodisponibilidad. Entonces tenemos que una cubierta, un comprimido que no es recubierto, alcanza un pico de concentración, si ustedes pueden ver, se absorbe muy rápido, dura muy poquito en sangre y después se va metabolizando hasta que se excreta, ¿sí? Dura muy poquito. Y digamos que esto puede ser como una oferta para, digamos, un paciente que necesita un efecto inmediato de un medicamento, me sirven los comprimidos no recubiertos o comprimidos de liberación inmediata. Sin embargo, también tengo los comprimidos de cubierta entérica y de liberación controlada, que ustedes los pueden ver acá en la tabla como B y C, en donde vamos a tener una liberación más gradual, un efecto terapéutico que nos dura más. Tenemos el fármaco en sangre que nos está ejerciendo más efecto y más efecto progresivamente hasta que posteriormente se va a acabar. Listo. Y ya por último vamos a mencionar las cápsulas, que son una forma farmacéutica muy común. Entonces estas son sólidas y consisten en un medicamento encapsulado. Es decir, dentro de esta cubierta está
una sustancia sólida, ya sean polvos o granulados. Su administración es por vía oral y esta se disuelve y ya cuando se termina de absorber, se libera. Entonces existen diferentes tipos. Está la de cubierta dura, que son aquellas que tienen la cubierta externa sólida y generalmente están hechas de gelatina o polímeros sintéticos. Entonces tenemos, por ejemplo, el ibuprofeno en forma en polvo y que está recubierto con una cubierta dura de gelatina. La cubierta blanda es una cubierta externa flexible y que está también hecha de gelatina o de glicerina. Entonces acá son como los suplementos que muchos tomamos todos los días, como las vitaminas, los aceites, los omega 3, entrarían en este grupo. Y las cápsulas de liberación modificadas son importantes y pues lo que tienen de característico es que liberan el medicamento de manera controlada en el tracto gastrointestinal. Entonces, esto lo que ayuda es a mantener niveles terapéuticos constantes en sangre. No se van a liberar de una vez, sino que van a mantener cierto tiempo y pues va a ser gradual. Entonces, acá un ejemplo sería como el omeprazol, que es de liberación retardada. Y pues importante, más adelante vamos a profundizar en eso, pero estas no se deben abrir ya que están hechas para estar cubiertas y de esta forma ser absorbidas. Ese es el fin. Bueno, acá vamos a poner ejemplos de cómo las personas utilizan o ingieren los fármacos de una manera incorrecta, de una manera que no se debe hacer, de una manera que daña el fármaco. Entonces acá le quiero preguntar a cada persona que está en la audiencia, que cuántas veces no hemos visto a un paciente o una persona, inclusive en nuestra familia o inclusive nosotros, tomarse un medicamento con Coca-Cola, tomarse un medicamento con café o triturar medicamentos y tomárselos, o lo más común, partir tabletas que no tienen ranura. Entonces, algunos de los errores más comunes son disolver los comprimidos en agua o triturar los comprimidos. Esto no se debe hacer. ¿Por qué no se debe hacer? Cuando nosotros trituramos el comprimido o cuando nosotros lo dejamos en agua, lo que hacemos es dañar ese sistema de liberación. Ahora ese fármaco no se me va a liberar progresivamente. Ese fármaco se me va a liberar o muy rápido o bien daño el principio activo. ¿Sí? Como estoy dañando el sistema de entrega, ese sistema de liberación prolongada, ahora ya no se me va a absorber lento, sino se me va a absorber muy rápido y eso me puede generar toxicidad y hay que tener mucho cuidado con eso. Por otro lado, el disolver el contenido de las cápsulas en agua o pues extraerlo y extraer el contenido por separado y tomarlo, pues es una práctica errónea, ya que como les comentaba, hay muchas que están hechas para tener una liberación gradual y al hacer esto pues podemos irritar el ácido intestinal y no van a funcionar igual, no van a funcionar como están diseñadas. Siguiente. Listo. Entonces también el disolver contenido de las cápsulas en jeringas. Entonces acá un ejemplo y una práctica muy común es que en la población pediátrica, cuando no hay acceso al Dolex jarabe, pues que todos conocemos, usan el acetaminofén de tabletas de 500 y lo trituran. Entonces lo trituran, lo disuelven en el agua y pues es de igual forma una práctica errónea, ya que se puede o subdosificar o sobredosificar al paciente, pues al que lo esté consumiendo, ya que pues al disolver el contenido del agua no aseguras cuánta dosis le estás dando y pues no aseguras cuánto queda disuelto en agua, entonces puede que no le ayude o puede pues que quede subdosificado. Por otro lado, el consumir el medicamento con otras bebidas como el alcohol específicamente, el cuerpo metaboliza el alcohol y otros medicamentos al mismo tiempo, pero entonces generalmente metaboliza el alcohol primero. ¿Por qué? Porque el cuerpo considera el alcohol como una toxina y lo prioriza para su eliminación. Entonces, como resultado de eso, pues el metabolismo de otros medicamentos puede verse afectado. Entonces, su eficacia puede o aumentar o disminuir, dependiendo pues el medicamento. Entonces, por eso es mejor consumirlos con agua. Sí, en eso último cabe mencionar que el medicamento se diseña principalmente para tomarse con agua.
Cuando nosotros lo tomamos con bebidas carbonatadas o otro tipo de bebidas, lo que podemos hacer es, primero, dañar los sistemas de liberación. Y segundo, pues recordar que las bebidas carbonatadas tienden a ser ácidas. Y recordar que el pH de nuestro sistema de liberación de la cubierta entérica está diseñado para aguantar ese pH ácido. Sin embargo, pues al consumir bebidas carbonatadas podemos dañar ese sistema de liberación debido al pH, debido a que son muy ácidas y pues dañan el fármaco. Entonces lo ideal es tomar el medicamento con agua, porque es bastante común que, sobre todo en los niños o en ancianos o el propio desconocimiento, puedan recaer en estas prácticas. Listo. Entonces voy a mencionar algunas formas farmacéuticas que no se deben triturar o vaciar. Entonces, aquellas que sean de liberación controlada o las que mencionábamos anteriormente que sean de cubierta entérica. Aquellos comprimidos que son sublinguales o que son efervescentes. De igual forma, las cápsulas con microesferas o microgránulos, cápsulas gelatinosas que contienen líquidos, medicamentos que tengan actividad carcinogénica o teratogénica y fármacos que sean de estrecho margen terapéutico. Muy bien. ¿Qué consideraciones éticas tenemos que tener a la hora de formular medicamentos? Entonces, lo primero es que al paciente le tenemos que brindar una correcta asesoría en la cual proporcionemos una adecuada información sobre la correcta ingestión del fármaco. Nosotros tenemos que informarle al paciente cómo lo debe tomar y qué no debe hacer. También este es un mensaje para los pacientes, inclusive si en la charla no hay personal de salud, es muy importante que sepan que las formas farmacéuticas se diseñan específicamente para que se asegure la biodisponibilidad, para asegurar que ese medicamento esté en sangre correctamente y me haga la terapia correctamente. Mientras no se demuestre lo contrario, ningún medicamento se puede usar de otra manera diferente a como ha sido autorizado. Y segundo, también los laboratorios farmacéuticos tienen que tener siempre tienen que ser muy rigurosos a la hora de brindar la correcta instrucción en la ficha técnica del medicamento. Esto es algo pues, cansón que no hacen muchos pacientes, que no hacemos muchas personas, y es leer las instrucciones del medicamento. Entonces, como mensajes para llevar a casa, es que no tenemos que partir tabletas que no tienen ranura. No debemos abrir medicamentos encapsulados. No debemos ingerir medicamentos con bebidas que no sean agua. Y no debemos triturar medicamentos excepto si hay indicación. Cuando hay indicación, un posible ejemplo es el caso de la levotiroxina para neonatos. ¿Sí? Cuando nosotros en Colombia, desafortunadamente, no tenemos jarabe de levotiroxina. Entonces, si tenemos un neonato con hipotiroidismo, lo que se suele hacer es triturar las tabletas y estas tabletas se suelen diluir en agua y se suelen diluir en leche materna para poder dársela al neonato, ¿sí? Pero es una excepción a la regla, y nosotros como médicos tenemos que decir cuándo hay excepciones a esa regla, muy importante. Listo, entonces este es un espacio para que ustedes nos puedan preguntar o digamos si tienen dudas, alguna pregunta. Si quieren pueden ir levantando la mano. Andrés, si quieres, abre el micrófono y hablas. Buenas noches a todos. Perdón, la pregunta era sobre qué opinan sobre la combinación de diferentes fármacos con la ingesta en los pacientes, por ejemplo, pacientes con polifarmacia.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos. Para los que no me conocen, un gusto. Mi nombre es Andrés Díaz. Soy maestrante de farmacología clínica de la FUCS. Si gustan, voy a colaborar a los chicos con esta pregunta. Respecto a los pacientes que están polimedicados, definitivamente se vuelve un reto para todos los médicos que prescriben los medicamentos a la hora de educar a los pacientes sobre la adecuada, digamos, manejo y consumo de los medicamentos en casa. Claramente, cuando uno tiene múltiples medicamentos, uno se expone en mayor medida a mayores riesgos como reacciones adversas asociadas a los medicamentos, fallos terapéuticos o toxicidad. Todo esto debido a las interacciones que pueden tener como tal los medicamentos. Claro, y que quede, digamos, como mensaje también fruto de la charla. No debemos afectar ninguna de las formas farmacéuticas de los medicamentos, así el paciente esté con polifarmacia. 2, se debe evitar el consumo concomitante de fármacos en misma hora y en la misma toma, justamente para evitar que haya una interacción mayor entre los mismos medicamentos. 3, hay que recordarle a los pacientes que hay que tener un horario claro en el consumo de los mismos para evitar como tal que puedan haber estas confusiones a la hora de tomar múltiples medicamentos. Y 4, darle espacio como tal a los medicamentos para tomarlos en horas apropiadas. Hay claramente unos medicamentos que son de administración en ayunos, con las comidas y en definitiva, el hecho de que se puedan administrar medicamentos en una manera organizada es lo que va a permitir evitar riesgos y definitivamente poder tener una efectividad en los tratamientos de los pacientes. Entonces, es muy claro que pese a las dificultades, hay que tomar un tiempo con los pacientes en las consultas para poder organizar horarios para la toma adecuada de los medicamentos, por supuesto, con las recomendaciones que cada uno tiene. Gracias. En el chat también nos han dejado algunas preguntas y nos dicen qué factores pueden afectar la biodisponibilidad. Listo. Como pues mencionamos a lo largo de la charla, los factores que pueden influir dentro de la biodisponibilidad es básicamente cómo se está tomando ese medicamento, cómo se está tomando el fármaco. ¿Me estoy tomando el fármaco con agua? ¿Me lo estoy tomando con café? ¿Me lo estoy tomando con gaseosa? También, muy importante mencionar de qué manera yo estoy consumiendo ese fármaco. O sea, lo estoy triturando, lo estoy partiendo. Por supuesto, viene de la mano con el propio producto. ¿Sí? Está en una biodisponibilidad, que es la concentración sanguínea que tienes del fármaco en sangre, puede variar según si la tableta es de liberación inmediata. La biodisponibilidad va a ser altísima y luego va a bajar. Luego también están los de cubierta entérica, que ahí la disponibilidad es más progresiva, como que te hace un pico y dura en el tiempo. Y también los de liberación retardada, que básicamente es un efecto muy parecido, sino que la liberación es muchísimo más plana. La biodisponibilidad resulta mucho más progresiva a lo largo del tiempo, ¿sí? No se te va a acabar tanto ese fármaco. ¿Listo? Valeria nos pregunta, ¿cómo pueden los cambios en la forma farmacéutica influir en la dosis requerida para lograr el efecto terapéutico deseado? Ok. Principalmente, pues hay fármacos que su liberación es inmediata y que también su liberación es prolongada. Gracias a esto, yo puedo utilizar una dosis, puedo usar una baja dosis para una liberación prolongada, puedo tener una dosis que se mantenga en el tiempo, o también puedo usar una dosis alta para una absorción rápida. Un caso de esto es como el nifedipino. El nifedipino viene de 10 y de 30, el de 10 es de liberación inmediata y el de 30 es de liberación prolongada. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo necesito, el nifedipino sirve para detener las contracciones del parto. Entonces, si tengo una amenaza de un parto pretérmino, yo puedo utilizar el nifedipino de 10 miligramos para reducir esas contracciones inmediatamente, como también puedo usar el nifedipino de 30 para controlar la hipertensión. Listo. Ivonne también nos hizo una pregunta y es, ¿cuál es la recomendación cuando el paciente olvida tomar una dosis de su medicamento? ¿Es mejor esperar la siguiente hora de la dosis o tomarla antes de la misma? Ok, pues ahí ya tenemos un problema, porque cuando un paciente olvida tomar la dosis del medicamento, pues tenemos esa concentración del medicamento, pues baja y vamos a tener un momento en el que no vamos a tener cubierto la terapia, ¿sí? Por ejemplo, un antibiótico
me estoy tomando un antibiótico y se me olvidó tomármelo, digamos, a las 8. Entonces voy a tener mi medicamento en sangre, pero como no me lo tomé a las 8, esa concentración me baja. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es apenas uno se da cuenta que se le olvidó tomárselo, ingerirlo lo más inmediatamente posible, ¿sí? Y uno debería ajustar, según el tiempo en el que uno lo tomó, uno debería ajustar, digamos, si me lo estoy tomando, si me lo tenía que tomar a las 8, pero se me olvidó y son las 10, tengo que recalcular mi horario, tengo que decir, listo, me lo tomo a las 10, pero ahora me lo tengo que tomar después de 8 horas, y así sucesivamente, como para no generar una concentración tóxica, ¿sí? Entonces, tomarlo inmediatamente, pero recalcular tus horarios para volver a ingerirlo. Rachid Elam levantó la mano, ¿tienes la palabra? Hola, ¿cómo están? Yo también tengo una pregunta. ¿Qué consecuencias podrían existir de realizar cambios en la forma farmacéutica de un medicamento? Pues también tanto en su seguridad y pues en su efectividad. Ok, entonces, cuando nosotros alteramos una forma farmacéutica, ya estamos alterando un vehículo que le entrega al cuerpo el medicamento, ¿sí? Entonces, acá podemos tener dos opciones. Cuando alteramos una forma farmacéutica, es decir, trituré unas tabletas, puedo dañar el sistema de entrega. Y el sistema de entrega ahora ya no se me va a liberar progresivamente, sino que se me va a liberar muy rápido. Y si se me libera muy rápido, se va a absorber muy rápido. Y eso me puede generar toxicidad. Entonces, imagínate un opioide que tú lo estés tomando, lo tritures y te lo tomes de una, te puede generar toxicidad. O también falla terapéutica, puedes dañar los principios activos o puedes inclusive, como mencionaba antes con mi ejemplo de los antihipertensivos, puedes tener momentos donde tu cuerpo no esté teniendo el fármaco generando ineficacia terapéutica. Gracias, gracias. Doctor Andrés, no sé si querrías complementar la respuesta. Sí, tener muy en cuenta que cualquier afectación en las formas farmacéuticas va a alterar todos estos patrones de farmacocinética que Mateo nos mostró al inicio de la charla. Indudablemente, alterar productos que tengan una liberación retardada o controlada, indudablemente van a hacer que el paciente, por ejemplo, pierda total capacidad para absorber ese medicamento y lleguemos a una biodisponibilidad en cero. O, por el contrario, llegar a tener en unas liberaciones prolongadas, al alterar la forma farmacéutica, un cambio muy importante a liberaciones inmediatas y que definitivamente lleven a un impacto, a un efecto adverso o una reacción adversa. Claro es que el metabolismo de los medicamentos dependerá también de qué tanto alcanzo a absorber. Si absorbo más, uno pensaría que podría llegar a tener mayor metabolismo. En parte, cuando yo altero una forma farmacéutica, el metabolismo lo que siempre va a buscar, incluso en condiciones normales, es que el fruto de ese metabolismo, ese metabolito que resulta, pueda ser eliminado con mayor facilidad. Pero no todos los medicamentos tienden a tener esta condición de que si lo absorbo más, lo metabolizo más. Por lo tanto, siempre será un riesgo alterar las formas farmacéuticas. Pasa en gran medida en analgésicos. Podríamos tener medicamentos como ibuprofeno, naproxeno, cualquier AINES en general, los cuales pueden tener diferentes formas farmacéuticas, desde liberación inmediata, como las tabletas o comprimidos que usualmente conocemos, a algunas cápsulas blandas que bien encuentran en el mercado, que aunque buscan proteger como tal a una posible exacerbación de una patología gástrica como enfermedad por reflujo gastroesofágica o enfermedad ácido péptica, si yo alterara esas formas, además de poder exacerbar estas enfermedades, definitivamente podría perder completa efectividad de mi fármaco. Muchas gracias, doctor. Ana Karina Pinto acaba de levantar la mano, ¿tienes la palabra? Tengo una pregunta. A mí me han dicho que triture 3 pastillas de aspirina y los ponga sublingual si tengo síntomas de infarto. ¿Qué consecuencias tiene eso en la efectividad del medicamento?
Sí, puntualmente, y lo mostraban muy bien en la presentación, hay unos medicamentos que no se pueden alterar en sus formas farmacéuticas. Uno de ellos son justamente todos los medicamentos de administración sublingual. Justamente el hecho de que la tableta sublingual se esté diseñada de dicha forma es porque requiere que ésta se disuelva de forma completa para poder ser absorbida en la amplia vasculatura que hay debajo de la lengua. Si yo trituro la tableta, fácilmente puedo estar perdiendo parte de todo nuestro principio activo y definitivamente le quito esa posibilidad de disolverse a la tableta y poder entrar a la vasculatura con facilidad. Por lo tanto, las tabletas deben permanecer en su forma a la hora de administrarse en la forma sublingual. Listo. Por el chat nos han dejado otras preguntas y tenemos a Daniel que nos pregunta qué ejemplos de medicamentos tienen cambios en la biodisponibilidad al alterar la forma farmacéutica. Uno que podríamos mencionar, ya habíamos mencionado algunos analgésicos, podríamos mencionar algunos medicamentos, por ejemplo, usados en diabetes, como podría ser la metformina. Hoy por hoy tenemos dos formas farmacéuticas de metformina, la tradicional, digamos que es de una liberación inmediata, y la metformina de liberación controlada, que es la metformina XR. Supongamos que llevamos a la alteración de esta metformina de liberación controlada y es que voy a tener todo el efecto contrario, puedo llevar a tener una liberación inmediata y digamos que en un contexto clínico nosotros tendemos a usar esta metformina XR no por un beneficio grande en el control glicémico del paciente, sino más bien por el control de la sintomatología gástrica. Es claro que uno de los riesgos de usar metformina convencional es la gastritis, la exacerbación de la enfermedad ácido péptica en los pacientes. Metformina XR disminuye el riesgo de estas reacciones adversas. Entonces, si yo le quito, digamos, esta posibilidad de tener este mecanismo de liberación especial, uno, voy a hacer que nuevamente el paciente pueda tener estas reacciones adversas y dos, voy a limitar como tal su absorción y por ende su biodisponibilidad final, haciendo que se termine a absorber en un ambiente para el cual no está diseñado, que es el gástrico, al cual en principio XR lo está protegiendo, y en segundo lugar, puedo llevarlo a un fallo terapéutico y indebidamente llevarlo como tal a un escalamiento, a otro tratamiento, cuando no era necesario, sino que se debía a un mal uso de este fármaco. Ana Karina nos pregunta por el chat qué directrices y estándares deben seguirse al realizar modificaciones en la formulación de un medicamento para garantizar su calidad y eficacia. En un contexto hospitalario, en donde tal vez es un poco más asequible, apoyémonos siempre de una profesión que es vital realmente en todo lo que tiene que ver con el uso adecuado de medicamentos, que son los químicos farmacéuticos. Ellos tienen como tal la capacidad de conocer la estructura química del medicamento y también de aquellos compuestos que, digamos, que están en toda la composición del medicamento en sí. Es claro que las formas farmacéuticas enunciadas en la charla no son modificables. ¿Cuáles podrían llegar a pensarse que se pueden modificar? Aquellas que sean claramente de liberación inmediata. Sin embargo, para tener una adecuada seguridad y saber que la calidad con la cual voy a administrar dicho medicamento sea la mejor, lo mejor es poder tener la asesoría de ellos. Valeria ha levantado la mano, ¿tienes la palabra? Pues bueno, antes de la última pregunta, me gustaría a los expositores preguntarles, ¿tienen alguna estrategia como para que nosotros hablemos con nuestros pacientes y hacerles entender que alterar la forma farmacéutica de estos medicamentos puede dañar la forma en que estos actúen en su cuerpo y arreglen, pues, entre comillas, la enfermedad?
Claro que sí, Valeria, y yo creo que eso se correlaciona mucho con una pregunta que hay en el chat que le hizo Andrés José, y es en relación a cómo podríamos evitar que los pacientes alteren las formas farmacéuticas. Y en principio, digamos que todo inicia por nosotros, como prescriptores, como aquellos que dosificamos, como aquellas personas, en caso de contar con el servicio de enfermería, que entregan o suministran el medicamento. Debemos conocer, uno, que las formas farmacéuticas sí importan, sí son relevantes a la hora de administrar medicamentos y sí tienen impactos clínicos sobre los pacientes. Ya lo hemos mencionado a lo largo de toda la charla sobre los beneficios que puede tener una u otra forma farmacéutica en contextos clínicos diversos. Por ende, va a ser necesario que nosotros aprendamos claramente cómo se usan estos medicamentos y cómo educar claramente a los pacientes. Por supuesto, es mucho más sencillo educar cuando el paciente tiene 1 o 2 medicamentos, no solamente en los horarios, sino de cómo lo debe consumir. Y un ejemplo muy claro lo dieron en la charla. Pasa con mucha frecuencia que pacientes quieren tomar sus medicamentos con alcohol, con gaseosas o con cualquier otro líquido que no corresponde a agua. Esas recomendaciones también deben ir como tal a la hora en la cual nosotros formulamos el medicamento, sobre todo en una primera ocasión. Pero aún siendo más difícil, es más claro que en pacientes con una polifarmacia clara debemos ser aún más rigurosos en todas las recomendaciones que damos. Por lo tanto, educar en medicamentos y aún más haciendo énfasis en cualquier medicamento que sea de estrecho margen terapéutico, donde podemos mencionar anticonvulsivantes, digamos como un gran grupo de estos, es obligatorio hacer énfasis en la educación de los pacientes en esto. Listo. Y ahí, pues, también para completar un poco, pues, también podemos usar algunas estrategias como son recordatorios. Entonces, el uso de alarmas o aplicaciones móviles que ya tenemos para recordar la toma del medicamento. De igual forma, no sé si han visto como pastilleros que venden en diferentes sitios, como organizadores semanales, para asegurarse de que tomen correctamente y a la hora el medicamento. De igual forma, la comunicación con el médico, pues, siempre es importante. Y charlas como estas que generen educación al paciente y nosotros como médicos de por sí explicar bien la dosis, el por qué la debe tomar es muy importante. También el apoyo familiar o tener una buena red de apoyo pues puede ayudar pues para el buen consumo del medicamento por parte del paciente. Valeria levantó la mano, ¿tienes la palabra? Bueno, y esta como última pregunta, ¿qué opinan ustedes respecto al uso de pastilleros? Si nosotros tomamos esos medicamentos, no sé, algunos que son fotosensibles y los sacamos de su empaque, los ponemos en un pastillero o esas pastillas que son muy similares, ¿cómo eso podría alterar el hecho de que el paciente no obtenga el resultado que esperamos respecto a su enfermedad? Pues el uso de pastilleros, la verdad, está mal visto. Sí, está mal visto. El medicamento, eso es muy importante resaltarlo y qué bueno que lo mencionamos, el medicamento tiene que estar en su paquete. ¿Sí? El medicamento tiene que estar en su paquete que se llama blister. ¿Sí? El medicamento tiene que estar en el blister y no se debe sacar del blister. ¿Sí? Es un poco riguroso, sobre todo con pacientes ancianos, pero si nosotros no mantenemos ese medicamento dentro del blister, no se me va a conservar bien. No se me va a conservar bien y pues se me puede dañar. Y si yo tomé el blister, lo saqué de su caja y guardo muchos blisters dentro de mi maleta, ¿qué implicaciones tiene haber sacado de esa caja ese blister de pastilla, de medicamento? Acá terminamos en un punto crucial y es en dónde vamos a guardar dichos medicamentos. Es claro que los medicamentos, muchos de ellos en su exposición solar directa pueden alterarse. Muchos pacientes tienen incluso a refrigerar o a congelar cierto tipo de medicamentos, incluso las insulinas. Y es claro que si yo saco los medicamentos de su caja original y encuentro 2 tabletas o 2 formas farmacéuticas que son muy similares, es fácil que un paciente se confunda, más que todo un adulto mayor que tenga dificultades para la lectura.
de letras, ya sea por educación o por dificultades en la visión. Entonces, uno es claro que los medicamentos deben estar adecuadamente marcados. Uno debe evitar, cuando se formulan múltiples medicamentos o cuando se prescriben los mismos, en las recomendaciones que le da a los pacientes, que medicamentos que tengan formas farmacéuticas iguales estén por fuera de la caja, y debe haber una clara señalización de los medicamentos con cualquier tipo de mecanismo, notas, marcadores o algunas disposiciones de colores en pacientes que tengan dificultades para la visión o para el reconocimiento de estos medicamentos. Por supuesto, es difícil y es bastante complicado cuando uno trata o maneja población adulto mayor, sobre todo cuando no está acompañada. De lo contrario, es necesario siempre el apoyo de sus familiares en la adecuada organización para la toma adecuada de los medicamentos. Doctor Vallejos, ¿tiene la palabra? Hola, muy buenas noches a todos. Un gusto saludarlos y compartir este espacio académico con ustedes. Felicitaciones, primero que todo. Están inaugurando su primer sesión, digamos, de este tipo de conversatorios que me parece que son muy trascendentales para poder impactar un poco más allá de donde queremos, no solamente el ámbito académico, sino también poder llegar un poco más allá hacia los pacientes y demás. Y creo que muchas de las preguntas que se han venido suscitando, yo estuve desde el principio escuchándolos muy atentamente y aprendiendo de ustedes, por supuesto. Hay muchas de las preguntas fueron en ese sentido, ¿no? ¿Cómo puedo tomarme bien el medicamento para que me haga efecto? O también cómo puedo, al tomar mi medicamento, tener riesgos. En esta última pregunta yo quisiera de pronto resaltar un poquito lo siguiente. Por ahí lo mencionaba Mateo, los pastilleros definitivamente no. Los pastilleros son un riesgo definitivamente, tanto por la parte de seguridad y por la parte de efectividad. Hay medicamentos que al sacarlos de su blister, que tienen unas características muy particulares de fotosensibilidad, de que se deterioran por el calor, que se deterioran por la humedad y demás, al sacarlos del blister se van a someter a un riesgo muy grande, por supuesto, de que se dañe el efecto terapéutico de estos, ¿no? Y también por seguridad, porque cuando se sacó la tableta blanquita, chiquitica, redondita, larguita, eso no le va a dar al paciente la exactitud para saber cuál se está tomando exactamente. Entonces, los pastilleros, siempre la recomendación a los pacientes es no los usen. Y Valeria preguntaba respecto a los blister, ¿qué hago con un poco de blister? Yo creo que nada es perfecto en la vida, pero es mucho más perfecto tener una bolsita, cualquiera por ahí, la que quiera el paciente, si quiere una bolsita plástica común y corriente o una bolsita que se adecuó perfectamente para meter los blister, porque tiene la opción de sacar el blister y mirar, está protegiendo el medicamento de que no se va a afectar con los factores ambientales y no pierda su efectividad, y por supuesto que cuando se va a tomar, se tome el medicamento correcto, ¿no? Porque allí en el blister está la etiqueta que es toda la parte de denominación que tiene el medicamento, ¿no? El principio activo, la concentración, bueno, y otras indicaciones, la fecha de vencimiento, etcétera. Ahora, hay una situación particular con los blisters que también hay que explicarle a los pacientes. Por favor, no corte las tabletas del blister, porque cuando corta las tabletas del blister está cortando el nombre del medicamento, está cortando la concentración y también va a perder la orientación de saber que se está tomando el medicamento correcto. Entonces, mejor la bolsita con los blisters, no sé, si le tocó de 5 llevarlos, pues lleven los 5 blistercitos, que eso tampoco pesa mucho, ¿no? Si las cajas no es recomendable, pues porque a veces la caja viene con 10 blisters, entonces llevarse una caja a cada viaje como que no tiene mucho sentido, pero el blister la verdad es muy sencillo de cargarlo y ese debería de ser el consejo. Y tal vez quería también mencionar respecto a una pregunta que hizo Ana Karina con lo del ácido acetil salicílico sublingual en el caso del paciente con infarto. Y Andrés mencionaba allí muy bien de que definitivamente un medicamento no debería de cambiarse en la forma farmacéutica como está, ni triturarlo, ni diluirlo, ni nada de eso. Pero yo diría que siempre hay una excepción, y esta es la excepción en este caso. ¿Por qué razón? Porque el ácido acetil salicílico, que es un medicamento de liberación rápida, en este caso las tabletas de 100 miligramos, que tiene como efecto antiagregante plaquetario,
Al triturarla vamos a darle una mayor superficie de exposición y como la cavidad oral tiene una gran irrigación, se va a poder absorber rápidamente la mayor cantidad posible, que es lo que necesitamos ahí en el momento del paciente infartado. Y a todos ustedes conocen el efecto del antiagregante plaquetario, ¿no? Lo que debe evitar es de que no se siga aumentando de tamaño el trombo que está ya en la arteria coronaria. Entonces, en esa medida, ese es un exabrupto que sí se permite, obviamente, en este caso en particular. Si lo fuera a tomar como un analgésico común y corriente, un ácido acetil salicílico que viene en tabletas de 500 miligramos, pues no, debería de tomarse su tableta de liberación rápida, o también tenemos tabletas efervescentes, que es una opción obviamente en los pacientes que lo toman como analgésico también. Pero en el infarto agudo del miocardio sí estaría permitido la trituración, buscando esa absorción lo antes posible de esos 100 miligramos, que es el que nos da ese efecto antiagregante plaquetario. Y bueno, yo creo que aquí hay muchas inquietudes y definitivamente creo que nos podríamos quedar un largo rato hablando sobre este tema que la verdad es muy apasionante. Muchas gracias y de nuevo felicitaciones por este espacio que ustedes crearon. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Y de parte del CEF queremos agradecerle la asistencia y la participación en este conversatorio a todos los asistentes. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestro Instagram como PharmaCEF. Ahí vamos a estar publicándoles diferentes posts sobre temas relevantes en la farmacología. Y ahorita en unos minutos vamos a montarles un breve quiz para que los que quieran participar pues entren en Instagram y ahí nos pueden encontrar y puedan poner a prueba todos sus conocimientos. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias a todos por la participación. Feliz noche, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.